Semilla Ecosocial, Fundación Jubileo e ICEAD presentan Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Estamos aquí en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, hablando hoy día de la crisis ecológica, y estamos hablando de la crisis ecológica y educativa en el ocaso del socialismo comunitario. Vamos a arrancar un poco este programa. Estamos un momentito esperando la conexión. Y tendremos hoy día de invitados. Estamos un momento esperando la conexión aquí en Radio Herbol. Hoy tendremos de invitados a Jorge Roberto Márquez. Él es Hoy tenemos de invitado a Jorge Roberto Márquez y a Nelson Gutiérrez. Bueno, también estaba invitado Andrés Torres, pero por motivos de agenda, porque bueno, sabemos que las campañas son muy complicadas, ¿no, Jorge? Entonces no va a poder estar con nosotros hoy día, pero sí avanzaremos en ese programa sobre la crisis ecológica y educativa en el ocaso del socialismo comunitario. Para esto tenemos algunas preguntas aquí a nuestros invitados. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Nelson. Buenas tardes, Felipe, y a toda la audiencia de Herbol. Bueno, empecemos un poco y preguntémonos si la ley educativa 070, la Avelino Siñani y Elizardo Pérez, ¿en qué ha contribuido a la formación en Bolivia? ¿O por qué la ley no ha logrado resultados? Podríamos empezar contigo, Jorge. Bueno, debemos de considerar que cuando se hizo la nueva reforma educativa, junto con el movimiento al socialismo, posiblemente había muchas esperanzas de lo que se quería hacer y ver el tema de la integración en la diversidad, que es esa búsqueda del multiculturalismo que viene desde los 90 del siglo XX, pero que hasta el día de hoy ha sido un fracaso. Más allá de haber colocado en la currícula los idiomas indígenas originarios como el quechua, el aymara y el guaraní, no hemos tenido ninguna otra cosa llamativa, llamémosle así, dentro de lo que es el sistema educativo. Tampoco tenemos estudios al respecto, más allá de una que otra cosa que lo ha sacado un observatorio dependiente del Ministerio de Planificación sobre este tema. Y claro, cuando nos comparamos con América Latina, tenemos en el tema educativo los índices más bajos, y esto nos muestra de que más allá del intento de ley que ha querido cambiar el sistema educativo en Bolivia, que viene después de una reforma larga, primero que se realizó en el 1952, después en los 90 del siglo XX, no hemos logrado avanzar como nos hubiera gustado. Y claro, tenemos ahora a puertas de un nuevo gobierno, ver qué se va a hacer con esto, que es un tema muy importante, ver también que la educación sea inclusiva y que llegue a gran parte de los bolivianos y que vaya más allá del tema de la alfabetización, sino que realmente genere ciudadanía crítica, ciudadanía pensante, que es algo que no se ha pensado con esta reforma y que se ha dejado de lado. Nelson, buenas tardes. Y la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué la ley no ha logrado resultados, no? Nelson. Ya, entonces seguiremos, ¿no? ¿Por qué la ley tampoco ha logrado resultados, no? Y esa es una pregunta que debemos hacernos, ¿no? Y tiene que ver un poco
también con lo que creo que decías y vamos a ir adentrándonos en el programa, es que en realidad tal vez el enfoque de la ley es muy filantrópico, pero no es realista, ¿no? En el sentido de que no tiene ningún tipo de diagnóstico previo sobre el problema de la educación boliviana, supone categorías fáciles, ¿no? Como hablar de modelo sociocomunitario productivo, por ejemplo, ¿no? O educación intercultural, pero son categorías vacías, carentes de carne en la educación. ¿Y cómo te das cuenta, no? Porque hay elementos que no han podido resolverse en el tema educativo. Por ejemplo, el tema de lectoescritura, matemáticas, ¿no? No han logrado ningún tipo de concreción. Y la pregunta es, una educación que pretende, con muy buenas intenciones, llamémosle así, quería ser descolonizadora, despatriarcalizadora, etcétera, pero esos parecen más imposturas ideológicas, ¿no? Porque en última instancia el problema educativo radica en formar sujetos, no, y discutir temas pedagógicos, y no radica en sí en el hecho de, ¿cómo se llama? Doctrinal, ¿no? O sea, no puede ser una doctrina educativa, ¿no? Una doctrina educativa que por el otro lado ha generado una muy baja calidad de formación docentes, han hecho programas de formación docentes, y si uno revisa un poco las estructuras de los programas y de lo que ellos llaman modelo educativo todavía, parece, digamos, un modelo de tintes autoritarios. ¿Por qué? Porque no trabaja fundamentalmente la educación desde los problemas básicos que venimos arrastrando hace décadas, tal vez centurias, ¿no? O sea, no quieres trabajar los problemas básicos, te los quieres saltar, pero, a ver, digamos, para la gente que nos ve, digamos, uno puede tener muy buenas intenciones en descolonizar el país, pero ¿cómo lo haces si no sabes leer? O sea, ese es el elemento básico. Si no tienes formación, si no tienes lectura, y cuando hablamos de, digamos, lectura, dejemos de lado la palabra, digamos, de qué no leer, por lo menos leer, ¿no ve? Y leer buena literatura, buenos textos que permitan la formación, ¿no? De que es fundamental, porque después puedes analizar posturas y temáticas ideológicas, ¿no? Y eso puede ser un segundo paso. Bueno, nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Verdades Ocultas y volvemos después de estos comerciales. Estamos presentando Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Volvemos con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Estamos aquí otra vez con Jorge Roberto y con Nelson Gutiérrez. Nelson, no sé si estás en línea. ¿Estás? Sí, me pueden escuchar. Sí, no sé, te escuchamos. Entonces, ya, Nelson, yo escucho entrecortado, tengo problemas de conexión. Se te escucha bien. La pregunta para ti es, ¿se puede decir que la descolonización o la educación sociocomunitaria productiva han sido utilizadas de modo ideológico con un perjuicio a la educación? No te he escuchado, solo se puede decir en descolonización y ahí se cortó. Ahí no te he escuchado. Allá, se puede. ¿Tú entenderías que la descolonización o la educación sociocomunitaria productiva en el modelo educativo ha sido utilizado de modo muy ideológico? Pues sobre ideologizado, ¿no? Porque una cosa es que se haya puesto como postulado al inicio del proceso que ya han llamado transformación educativa, que había ciertos postulados, ¿no? Que tenían que ser trabajados en el tiempo para poderlo vincular con la parte ecológica, que es lo que también nos interesa. Habría que ponerlo justo como ejemplo en este caso, ¿no?
Y para eso, por ejemplo, podríamos analizar el caso que hay respecto de los proyectos sociocomunitarios productivos que eran parte en un inicio, que entre estos postulados estaba en efecto el hecho de, eh, si no ir por el plano de la ecología, sobre todo hacer una concientización del cuidado de la madre tierra, así se llamaba. Y en este caso, pues, en casi todos los proyectos sociocomunitarios productivos, los PCP llamados de las unidades educativas, en muchas gestiones del año, la ley es aprobada, promulgada el año 2010, finales del 2010, y ya el 2011, cuando se quiere poner como punta de lanza este tipo de postulados, se encuentra que la interpretación básica es la de no botar basura, la de hacer recoger, hacer una especie de cultura, ¿no? De ambiental. Pero no, nunca fue más allá de eso, creo. Es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Y dónde veo el punto al que se quiere llegar de la sobreideologización o el uso, ¿no? Ideologizado? En este caso tiene que ver con que se plantearon, está en la propia ley, algunas mediaciones para su implementación. Y estas mediaciones son el punto donde fue la reproducción de lo ideológico. La reproducción porque solo se dedicaron a justificar, ¿no? La ideología. Por ejemplo, si se dice o se critica que el recoger la basura no es en sí un acto totalmente ecológico, no se resuelve el problema del cambio climático solo disciplinando a los niños en el recreo para que usen un basurero. Se salía en el plano ideológico de que se tenía que avanzar por algún lado y que nadie nace sabiendo, y una serie de elementos de ese tipo. Pero esto no quedaba ahí, se hizo institutos con presupuesto, como por ejemplo el Instituto de Investigaciones Pedagógicas, que está en la ley, que era una de las mediaciones. Para el caso de la lengua, por ejemplo, el IPLC también estaba en la ley, y también en la ley quedaba esto del OPSE, que quedaba de la reforma educativa del 94, también está reconocido en la ley. Pero todos estos como brazos operativos solo sirvieron para justificar los fracasos de educación que eran evidentes, ¿no? Y en este caso, pues el desastre histórico que me parece que ahora va a cobrar mayor relevancia es cuando se va a notar que en el caso de los profesores, sobre todo, se les ha dado una licenciatura, ¿no? Con un programa que se llamaba el Profecom. Y cuando sería muy importante que cualquier de los gobiernos que ingrese ahora inicie haciendo una auditoría educativa, ¿no? Algo que se había planteado tener en muchos sectores, porque ahí fue donde me parece de alguna forma se terminó de destruir el avance que se quería lograr, porque ahí lo que fue realmente una situación de sobreideologización y nada de ciencia. Y esto, interesantemente, por ejemplo, quienes llevaron adelante este proceso como autoridades, como ministros, viceministros, ahora dicen y se llenan la boca de que no hay calidad educativa. Y ese es el punto, porque ahora van a aparecer tal vez los mismos actores haciendo esta misma crítica o incluso con más fuentes, ¿no? Pero son ellos mismos, hasta tienen libros publicados que se dicen a sí mismos autores del modelo sociocomunitario productivo, que nunca fue un modelo pedagógico en sí. No les importó la pedagogía ni la didáctica, lo que les importaba era la sobreideologización. Entonces se empezó a construir eslogans, ¿no? Por ejemplo, el modelo sociocomunitario productivo es un eslogan que puede bien aumentarse el para vivir bien. Todo eso se convierte en un eslogan y no se puede avanzar en gran medida en lo pedagógico. Entonces, yo creo que son muchos sectores los que están pidiendo la renovación de la ley, de la ley educativa 070. Y yo creo que el alma mismo de Avelino Signani debe estar
clamando desde el más allá para que esto también se dé y que ya no se use de esa forma demagógica su nombre, ¿no? Gracias, Nelson. Y la misma pregunta para ti, Jorge, ¿en qué medida esta sobreideologización, digamos, del currículum ha afectado temas fundamentales, tal vez como la ciencia, la matemática? Lo has mencionado al principio cuando has hablado de la filantropía. Me hacía recuerdo a Octavio Paz y la idea del logro filantrópico. Por tratar de hacer un bien, lo que el gobierno nunca ha pensado es en ver si materialmente el país estaba listo para la reforma que quería hacer. Y al verse descubiertos de que no la podían aplicar, se ha empezado a jugar perversamente con la ideología, de vender algo que no existe y de que posiblemente en algún momento de la historia se la pueda aplicar. Se ha utilizado el nombre de Avelino Cignani y demás, pero no se han logrado los objetivos en los cuales se habían trazado, y bien lo decía Nelson, hay autoridades que han sido parte, no solamente el Ministerio de Educación, viceministerios y demás, que tienen la sinvergüenzura de decir a estas alturas del partido de que el modelo educativo ha sido un fracaso. Entonces, han estado viviendo en una burbuja en la cual parece que la idea era decirle al jefe que todo estaba bien, y han posiblemente destruido a varias generaciones de bolivianos y de jóvenes que no han tenido el nivel educativo que se merecían. Y esto es algo que tiene que verlo el próximo gobierno, porque nuestros jóvenes y nuestros niños no merecen que les sigamos mintiendo bajo la excusa ideológica de que en algún punto esto era necesario, o que la revolución merecía, llamémosle, este paso hacia adelante que no nos ha llevado a ningún lado. Sí, efectivamente, yo, digamos, en esta experiencia que menciona tanto Nelson como Jorge, voy a poner algunos ejemplos que sí valen la pena ser mencionados. Hay un libro de un ex viceministro de Educación, no vamos a dar el nombre, ¿no?, que se llama Descolonización de la Educación, justamente, y cree que porque ha configurado una chacana con el saber hacer, actuar, pensar, sentir, irrelevante, digamos, ha descolonizado la educación, ¿no? Y el mismo, el que se refería en algunas entrevistas a que el modelo educativo era un modelo sin modelo, ¿no?, que es la mayor anarquía y posmodernidad de lo que se puede hablar. Entonces, este tipo de elementos, digamos, si tú lo combinas con con lo que mencionaba Nelson, el tema del Profocom ha sido absolutamente autoritario para los profesores. Se puede ver ahora mucha influencia de, más que de pedagogía, de autores que repiten problemas que ni siquiera son nuestros, absolutamente sobreideologizados, ¿no?, sin ningún diagnóstico pedagógico que los respalde detrás. Y ese Profocom, liderado por en ese tiempo por el Viceministerio de Educación Superior, fue el que acabó de enterrar la educación boliviana, llamémosle así, porque el problema es el siguiente, ¿no? O sea, la educación boliviana necesita herramientas pedagógicas en función a una realidad compleja, regional, pero al mismo tiempo a necesidades estructurales básicas. Es decir, no hemos partido, digamos, de lo esencial de la educación, por ejemplo, construir una pedagogía de aula, ¿no? ¿Para qué? Para enseñar contenidos, construir pedagogías de aula para enseñar contenidos, ¿no? Ellos hablan mucho de que, no, el gran problema de la ley es que no se reflejan contenidos. ¿Qué contenidos? ¿De quién te va a hacer los contenidos? Nadie, pues, porque son contenidos de abstracciones que no existen. O sea, de cosas que que necesitan ser pensadas, trabajadas, estudiadas, pero no se pueden estudiar pues desde la bendición del Espíritu Santo. O sea, necesariamente necesitan un diagnóstico de realidad para poder ser aplicadas. O sea, tú quieres transformar la educación, quieres transformar los contenidos, necesitas hacer un diagnóstico de por lo menos dónde estás parado en educación, cuál es el problema de la educación. No, lo que dice Nelson es central, o sea, necesariamente hay que hacer una auditoría de educación. Se han gastado un montón de plata en consultorías, textos, libros, congresos, etcétera. Y es como una bicicleta estática que parece que gasta mucho dinero, camina, tiene harto trabajo, pero no llega a ningún lado. Y ese no llegar a ningún lado es parte de este relativismo, este mal uso de recursos del Estado, ¿no? Se mencionaba, por ejemplo, el IPP, el IPLC, etcétera, ¿no? Y tú
te pones a pensar del OPSE, ¿no? A ver, y vamos a entrar al próximo bloque a discutir un poco más, pero ¿qué han hecho por la calidad educativa? Lo que yo he visto es que sus informes intentan redefinir el concepto calidad a una cosa abstracta y ambigua porque no quieren estudiar calidad educativa. O sea, no tienen forma de medir. Si en las gestiones del OPSE nunca han podido hacer una prueba que sea comparable una con la otra. O sea, ¿en qué se han gastado la plata? El OPSE debería realmente rendir cuentas, debería hacerse una auditoría. ¿Cómo puedes no tener estandarización en tus pruebas? En tus pruebas nacionales. No te estoy pidiendo que entres a PISA, que entres a las otras pruebas, a las cuales es otro debate, si te ingresar o no ingresar, pero si tú vas a hacer un observatorio de la calidad educativa, necesitas indicadores, pruebas estandarizadas y un camino a trazar. No tienes nada. O sea, tienes un gasto de recursos que es inconducente. Ese es el punto, ¿no? Educación se ha vuelto muy inconducente. Los pocos esfuerzos que se han hecho en educación se han vuelto inconducentes. Y se ha partido de buenas voluntades, pero esas buenas voluntades han acabado en sobreideologización, acabado en imposiciones teóricas de autores, etcétera, a través del Profocom, a través de metodologías que se decían abiertas, pero acabaron siendo cerradas y draconianas. Nos vamos a nuestra siguiente pausa, aquí en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza, y volvemos después de estos comerciales. Estamos presentando Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Seguimos aquí con Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Y Jorge, ¿cómo ves cómo seguimos con esta situación, no? Efectivamente, la crisis educativa está impactando fuerte, ¿no? Sí, a ver, a modo de reflexión, podemos decir que el discurso predominante de estos últimos 20 años ha sido repetido hasta el cansancio. Mencionar sin parar, por ejemplo, la defensa de la madre tierra, que lo ha hecho el vicepresidente incluso cada vez que viaja y está en el exterior. Sonaba bien posiblemente esto en los foros internacionales, en los cuales varias de las autoridades bolivianas iban engalanadas con el misticismo ancestral que vendíamos como Estado. Discursos grandilocuentes, lejos de cualquier crítico, dato, lejos de los avances de la ciencia como tal. Demostrar una cosa que es muy importante, que la pobreza no solamente es un problema económico, sino educativo, de pensamiento. Nos han encasillado en que no podemos hacer nada y que debemos aceptar la realidad tal como es. La naturaleza para el gobierno sigue siendo aquel lugar de explotación, sin miramientos, con un Estado que no tiene la capacidad de sentar soberanía. No importan los pueblos indígenas, donde cientos de bolivianos están siendo afectados por el mercurio o por la destrucción de su entorno, como en el caso de la explotación del litio. Durante años escuchamos que en nuestro país existen ciudadanos de primera y de segunda. Falso. Lo que el sistema educativo ha buscado es tener súbditos, obedientes, callados y que aguanten el porvenir. No solamente la destrucción por la explotación, sino también por la implementación de la palma africana, que es un gasto estatal sin sentido, sabiendo que al momento de ejecutar tan atroz idea, estamos fuera de los paralelos geográficos para que sean al menos un negocio rentable. Y aquí vamos a lo que es importante, a la educación, que cayó en saco roto. Nos han dividido entre el campo y la ciudad, nos han excluido uno a otro. No solamente tenemos que reconocernos nuevamente, que es el gran desafío, sino que también debemos saber que todos vamos a sacar al país adelante sin dejar a nadie atrás. Se vienen nuevos desafíos que debemos encarar y volver a descubrir por qué amamos Bolivia. El futuro no solamente es aquel lugar al cual esperamos llegar, es aquello que trabajamos día a día. Y ese es el papel importante y central que juega la educación. Si la educación es deficiente, lamentablemente cualquiera de nuestros esfuerzos, ya sea a corto o largo plazo, van a volver a caer en saco roto. Y los bolivianos no solamente somos gente trabajadora, sino que también tenemos la capacidad de estudiar, de hacer y de crear. Tenemos una gran inteligencia creadora y creativa, pero que ha sido anulada por este perverso sistema educativo, el cual estaba más centrado en la ideología posmodernista. Tú lo has dicho, han habido pruebas del observatorio
plurinacional para el tema de la educación que ni siquiera son estandarizados y que cada año se han modificado y no sabemos a nombre de qué santo. Y esto es una muestra de la improvisación que se ha tenido en un tema tan importante y fundamental. El hecho de que la educación sea estandarizada para todos, sin ningún tipo de diferenciación, básicamente es apostar para que todos y cada uno de nosotros salgamos adelante sin dejar a nadie atrás. Gracias, Jorge. Nelson, ¿cómo tú ves esta posición? ¿Cómo vemos la calidad educativa hoy en día? Adelante. Sí, se me escucha, ¿no? Se te escucha bien. Gracias. Bueno, en este caso me parece sí muy importante el análisis a profundidad que podemos hacer. Y en este sentido, pues es muy interesante que se pueda replantear, así como indica Jorge, ¿no? Replantear muchas cosas, creo que desde el fondo. Y era un problema que me parece requiere siempre mucha investigación. Ah, Porque lo que me parece aquí que se discutía al principio, por ejemplo, de los inicios de la ley, era que Bolivia tenía que encontrar como su camino propio respecto de las agendas, pero eso se volvió de modo muy imperativamente político en el mal sentido, ¿no? Es decir, las agendas que hay en el mundo se las leyó en términos de imperialismo o se creyó el enemigo externo, ¿no? Y a partir de ese enemigo externo fue siempre como una especie de muñeco de paja al quien hay que atacar y ahí sirvieron los, entre comillas, epistemólogos, que a nombre de Dios y Marx, bueno, Dios no manejaba más todo Marx, Reinaga y otros autores de pila, este, y dijeron siempre que iban a reinventar la pólvora, ¿no? Y eso vendieron por muchos años. De tal forma que en el último tiempo, en estos últimos años de gestión, pues se dieron cuenta, ya era muy difícil seguir sosteniendo eso y salieron ahora con que son de todo lo contrario, ¿no? Que siempre fueron críticos, etcétera. Entonces, esa demagogia que está claramente evidente hoy, eso se tiene que tomar como una experiencia histórica y mostrar también, obviamente, será el momento de buscar justicia, se tendrá que hacer auditorías, tanto académicas como auditorías contables, económicas, etcétera, la gente que está involucrada como autoridad en este caso, pero sobre todo en el caso de la calidad, por ejemplo, educativa, lo que iba era que en este movimiento de discusiones y globales también hay siempre mucha literatura externa que hay que ahora analizar a profundidad. Por ejemplo, los debates que hay sobre PISA o la inutilidad de PISA, los posicionamientos de algunas experiencias educativas nórdicas, por ejemplo, Finlandia, o Países Bajos, en América Latina mismo, Uruguay, y algunos otros lugares o países donde hay conceptos de la educación que me parece que están muy relacionados con una idea del desarrollo social y que en efecto en Bolivia se ve, o sea, ya son de la aplicación una quincena de años y ya han salido promociones formados en el nuevo currículo, el currículum base, y por tanto se puede ver que es un fracaso en cuanto al desarrollo social y con eso no se quiere decir que estemos dentro de una agenda desarrollista, sino lo que se quiere decir es que no se ha construido una nueva Bolivia como lo que se pensaba, ¿no? Y en ese sentido, pues solo quiero acotar un tema más que me parece muy importante analizarlo a posterior. En el mundo hay como dos facciones que estamos viendo que se están debatiendo y peleando a diferentes niveles. Recientemente lo que está pasando en la ONU, por ejemplo, las declaraciones de Petro, entre otras se puede leer este tema, que es una agenda globalista, pero muy marcada, y también se ha visto, creo, en el caso de educación en Bolivia, marcada por lo que podrían ser los lobbies homosexuales o los lobbies transvestis. No tenemos nada contra ellos, en efecto, pero cuando ya es un tema de política y de geopolítica, es claro y evidente mostrar y decir esto, ¿no? Por ejemplo, había una ONG muy cercana al Ministerio de Educación en Bolivia que pagaba los viajes del ministro hace unos años, le invitaba siempre a foros internacionales, España y otros, y en efecto la educación se mantuvo muy crítica y contra las iglesias evangélicas, por ejemplo.
Y ese fue el punto de inicio, lo recalcó Pazzi, por ejemplo, al inicio de cuando fue ministro de Educación, ya las primeras gestiones, y hay artículos de él, por ejemplo, en este caso, y fue como una especie de unión entre el marxismo-ateísmo y el indigenismo indianista, y también de alguna forma el catarismo, pero no tanto, el catarismo es muy interesante poderlo analizar. Este es un punto que se va a tener que analizar porque las agendas las ponen agentes externos, organismos que están jalando a cierto lado. Hay estos lobbies, por un lado. Por el otro lado, hay también otros lobbies conservadores, hay otros lobbies pro capitalistas, neoliberales, etcétera, que se tiene que también analizar a fondo y se tiene que entrar en un debate fuerte y profundo al mismo tiempo que se tiene que responder a problemas urgentes. Y yo creo que lo que estamos viendo en este contienda preelectoral ya muy caliente, muy cargada de simbolismo también de lo que está pasando, es lo que está viviendo la gente y está de alguna forma descargando con los candidatos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece que hay que pensar a los candidatos que están yendo a la segunda vuelta, segunda vuelta histórica en Bolivia, tienen que pensar muy a profundidad, que tienen que dar una respuesta global de mediano, corto plazo, primero mediano plazo, con vistas de una solución más profunda, sin romper en gran medida, me parece, con lo que es Bolivia en sí. Y en ese sentido, pues habrá mucho que debatir y que tomar en cuenta sobre todo a la geopolítica que se está moviendo, también en términos y sobre todo en términos educativos. En ese sentido, el tema de la calidad queda todavía en debate, en mi opinión, y que obviamente requerirá un esfuerzo mucho mayor, porque eso va más allá de algunos elementos que es medibles, pues son cuestiones cualitativas en efecto, ¿no? Por ejemplo, de que las propias autoridades que van a medir la calidad educativa se vengan a decir de que los indios no pueden leer porque no tienen pensamiento abstracto, o que una persona no va a poder leer porque ha nacido con padres no profesionales, que lo han dicho de hecho las autoridades, son elementos eugenistas, racistas, y son parte del MAS que artista, ¿no? Y que se está acabando y está en este ocaso y que han usado lo comunitario porque nada de comunitario han planteado en ese modelo. Sí, muchas gracias, Nelson. Sí, efectivamente, ¿no? Y esas expresiones que se escuchó de una autoridad educativa del gobierno, ¿no? Actual, ¿no? Que está por ahí, ¿no? Por eso es muy importante replantear el término de educación y calidad educativa, principalmente porque ahorita se está mostrando una miseria muy fuerte. Si tú te das cuenta del bajo nivel de debate que hay en estas elecciones, ¿no? Es un bajo nivel de debate en la segunda vuelta, cargado de guerra sucia, cargado de imperios, utilizando temas muy sensibles para la población, para hacer guerra sucia, ¿no? Esos temas que realmente te conmueven, te mueven, te muestran desconocimiento, pero que se los utilizan políticamente y tú sabes que detrás de eso hay una impostura, ¿no? Y esa impostura no te lleva a ningún lado, ¿no? Es decir, se van a olvidar después de hoy con la gente que se abrazan de ellos, ¿no? Y eso, la guerra sucia está pasando ya a límites que yo creo que son éticos y que hay que entenderlos, ¿no? Pero eso también, digamos, tolerar, digamos, ese tipo de guerra sucia, tolerar ese tipo de política, es también parte del fracaso del sistema educativo. Sí. Es parte del fracaso del sistema educativo, porque tú te estás dando cuenta ahí que la gente cada vez está menos formada, que la gente está leyendo menos, que la gente está buscando menos libros, que lee menos el periódico, que se informa menos por la radio, que se informa menos por lugares serios, ¿no? No puede discernir, agarra cualquier información y la asume como verdadera. Se toman las posiciones, digamos, partidarias como si habláramos de un partido de fútbol, sin ni siquiera reflexión crítica. Por ejemplo, no cargadas de demagogia por algunos candidatos que creen que con 12 mil millones de dólares les van a prestar de la noche a la mañana, que es irrisible, ¿no? Pero, y entonces, digamos, es ¿dónde nos ha llevado el problema educativo, ¿no? ¿Dónde nos ha llevado este problema de no ser, de no construir elementos básicos para la formación? ¿Y qué implica, digamos, tener formación? ¿Qué implica eso? Implica, de alguna manera, la libertad del sujeto de poder pensar sin acabar determinado por una posición ideológica a priori. Esa es la libertad del sujeto. O sea, de que pueda pensar, de que pueda entender su realidad y su mundo,
no que se lo condicione a decir, no, es que estos son los malos y nosotros somos los buenos. Y a nombre de los buenos se han cometido tantas barbaries y tantos desastres en la historia de la humanidad. Nos vamos a nuestra última pausa aquí en Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Estamos presentando Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Volvemos con nuestro último bloque de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Y Jorge, ¿es necesario construir una nueva ley educativa? Sí, es necesario construir una nueva ley educativa que realmente vea cómo estamos. Hay que hacer un diagnóstico serio para saber cuál es el nivel que tenemos y qué es lo que queremos a futuro, a mediano y largo plazo. No podemos seguir yendo a ciegas con esta venda ideológica pensando que lo que estamos haciendo está bien sin tener la certeza. El hecho de saber cómo realmente estamos nos va a ayudar a construir las condiciones materiales que necesita la educación en Bolivia. De seguir así estamos en el camino de la nada, en el camino de la posmodernidad, del cuento, de la nube, del aire, y eso es muy peligroso. Sí, efectivamente, yo me pongo a pensar, digamos, en esto de la ley educativa de Avelino Cignani, ¿no? Mucho, digamos, ya pobre Avelino Cignani debe estar revolcándose en su tumba, ¿no? Diciendo que esto por favor acabe, ¿no? Y yo creo que es necesario construir una ley. ¿En qué sentido, digamos, no? Es necesario construir una ley que no sea declarativa, sino que sea operativa, ¿no? El problema de la anterior ley es que es declarativa y podemos poner un preámbulo declarativo, ese no es problema. El punto es que nunca vas a lograr ninguno de ese tipo de objetivos si no construyes elementos pedagógicos que puedan, por ejemplo, equiparar área rural, área urbana, en términos de educación, que puedan equiparar un poco más la educación pública, por ejemplo, que empujen la educación pública. Por ejemplo, una de las grandes quejas que se tiene de la ley educativa es que se crearon institutos técnicos para sacar técnicos humanísticos y esos jóvenes no tienen empleo. O sea, es una estafa, ¿no? No tienen empleo, no consiguen empleo, no les ha dado condiciones laborales. Por ejemplo, me acuerdo de la educación sociocomunitaria productiva. A un principio, yo me acuerdo, y alguna vez estuvimos en algún debate, se les dijo, si vamos a plantear una educación que tenga que ver con la producción, es decir, es una educación que ayude al joven, al niño, a la familia, a que no tenga que emigrar de su tierra y venir a la ciudad a venderse como albañil, que pueda vivir en su tierra y pueda tener para comer. Es lo mínimo que uno pide, ¿no? Una vida digna, no está pidiendo ser rico, ¿no? Pero que pueda vivir en su tierra, que pueda comer de su tierra, que pueda vivir en su comunidad y que le dé para comer, que le dé para tener sus cositas. No les alcanzó, no les da, porque en realidad se han metido a problemas como ¿dónde está tu proyecto descolonizador? ¿Dónde está tu recuperación de saberes? Y el pobre profesor no sabe ni por dónde arrancar. Un profesor de educación física una vez me comentaba y decía, me piden recuperación de saberes, me piden que lea Franz Fanon, me piden que lean Catherine Walsh. ¿Y qué voy a hacer con eso? Yo solamente sé entrenarlos a jugar fútbol, ¿no ve? ¿Por qué me están pidiendo tremendas cosas? Se las piden de manera draconiana, se las piden de manera autoritaria. Realmente la educación ha tocado realmente fondo. Y eso es el no entender las condiciones materiales en las cuales se quiere ejecutar esta ley, ¿no? Que al final no sirve. No, porque es que hay un problema, digamos, Bolivia siempre ha tenido problemas de lectoescritura. O sea, las universidades son fiel testigo y fiel reflejo de eso. Las universidades tampoco están bien, las universidades públicas están pasando por una crisis espantosa. Veas el caso de la UPEA, por ejemplo, que se ha hecho muy viral en estos últimos meses. Es una situación realmente terrible la que está pasando en esa universidad, sin democracia, sin docentes, con la calidad educativa por los suelos. Hoy día veía una publicidad de diplomados ya, ¿no ve? Diplomados en un mes, ¿no ve? No, estamos realmente tocando fondo en temas educativos, lo que pasó en el colegio el fin de semana, ¿no? O sea, estamos... pena. Es una pena, pero es que estamos desviando el objetivo de la educación. O sea, no nos estamos concentrando en hacer esfuerzos en lo que tenemos que hacer esfuerzos. Leía un documento, por ejemplo, del Observatorio de la Calidad Educativa, redefinieron el concepto de calidad educativa de una manera, digamos, que yo diría es un poquito absurda, pero
se dedicaron a redefinir, ¿cómo se llama? Se dedicaron a redefinir el concepto de calidad para no hablar de calidad, ¿no? Y eso es muy, muy grave, ¿no? Entonces, en vez de hablar de calidad educativa como los niveles de aprovechamiento de un estudiante, los niveles de efectividad que pueda tener la educación en cuanto a lectura, escritura, matemáticas, ciencia, le llamaron la satisfacción de una expectativa socialmente construida por el pueblo boliviano, que se concentra en la forma integral holística de los factores de la educación, orientada a la transformación social y consolidación del Estado plurinacional en el horizonte del vivir bien. A eso le han llamado calidad educativa. Eso no tiene que ver ni siquiera con la palabra ni calidad, ni con la palabra educativa. Mucha poesía para intentar tapar el sol con un dedo. Es que es una forma de encubrir. Ese es el problema. O sea, han hecho todo esto para encubrir un desastre. ¿Por qué? Es como decir, no es que, digamos, estás mal en matemáticas, sino es que, digamos, vas lento, digamos. No va por ahí, digamos, ¿no? O sea, a veces en la educación hay que decir las cosas de manera tajante y de manera fuerte, ¿no? Porque podemos acabar, pues, en estos, fíjate, el parafraseo es encubridor, y en ese parafraseo encubridor no se evalúa, pues, calidad educativa, ¿no? Es lamentable lo que han hecho nuestras autoridades en estos casi 20 años. Básicamente están destruyendo la vida de miles de jóvenes, la vida de miles de niños, y esperamos que esto termine pronto. No podemos ir a un futuro que es cada vez más tecnológico, que nos está pidiendo por diferentes vías tener los conocimientos necesarios. Estamos en una era de la información donde conseguir textos, libros y demás está al alcance de todos, y nuestras autoridades todavía estén con cuentos chinos, ancestrales e inútiles, tratando de tapar su inoperancia. Hemos llegado al colmo de los colmos. Es eso, ¿no? Claro, no es en contra, digamos, de rescatar saberes. O sea, tú podrías hacer eso, pero tal vez la educación en el plano concreto es un plano en el que tal vez debas dialogar más con la comunidad en función de serle más útil a la comunidad, ¿no ve? No a recuperar, porque ya la tienen, ¿no? A sostener la tradición, a sostener la vida en comunidad. A sostener la vida en comunidad quiere decir a producir más, a mejorar, a ayudar. Puede ser un factor de ayuda, pero en este caso se está convirtiendo tal vez en un factor de perjuicio, vamos a ponerle así, porque tú sigues generando asimetrías entre los rurales, urbanos, por ejemplo, en términos de español, en términos de lectura, en términos de escritura. Lo único que estás generando es futuras asimetrías sociales. Sí, y eso es muy peligroso. Se juega con la diferencia, ¿no? Y ahí está la clara demostración de que no somos todos iguales ante la ley. La calidad educativa, ya sea del área urbana y del área rural, resulta ser muy diferente, y esto es pues una afrenta a miles de niños, miles de jóvenes, y claro, la pésima labor que se ha hecho en estos 20 años. Y además yo veo que hay profesores muy dedicados en esta vida, ¿no? Pero a veces están atravesados por estos requerimientos tontos institucionales o por este autoritarismo institucional que los está destruyendo, ¿no? Y tampoco hay un trabajo directo sobre los estudiantes. También hay mucha soberbia. Una cosa que decía Nelson que hay que recuperar, y ya para ir cerrando, es que ¿por qué somos tan ciegos y no queremos mirar, por ejemplo, a los vecinos? ¿No? Uruguay, por ejemplo, ¿cómo ha resuelto su sistema educativo Uruguay? Uruguay ha resuelto su sistema educativo hace décadas. ¿Y cómo lo ha resuelto? ¿Cómo lo ha construido? ¿Tiene problemas? Los tiene, pero tiene menos problemas de los que tenemos nosotros. Y no puedes aprender de experiencias cercanas, ¿no? Que tienes al lado, por ejemplo. No puedes hacer cooperación sur-sur. Por ejemplo, se habla mucho de bilingüismo. El Paraguay es bilingüe. Sí. Y nadie quiere estudiar la experiencia de Paraguay. Porque decimos, no, es que Paraguay es otro contexto. Nosotros vamos a hacer la nuestra, a nuestra usanza.
y no tienes, no hay, no existe, ¿no? Se han hablado muchas cosas. Yo me acuerdo una exposición de un gran filósofo, venía, hablaba aquí, decía, esto tienen que hacer, ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho. Es que a nombre de bondad, a nombre de cambio, a nombre de justicia, de revolución se cometen injusticias. Nunca puedes establecer, porque tú te creas digamos, del lado de la izquierda, que por simplemente asumirte de izquierda, ya estás en el lado justo de la historia. Es absolutamente falso. No, eso es absolutamente falso. Porque a nombre de eso se cometen atrocidades. Y el mundo está plagado de ejemplos para mostrar cómo a nombre de izquierda, veas el estalinismo, por ejemplo, ¿no? En la historia se han cometido un montón de injusticias. No por criticar, digamos, al orden dominante te conviertes en justo. Te conviertes en justo porque tienes una práctica justa. Y porque tienes, digamos, por lo menos un sentimiento de empatía con la gente, de decir, pues, saquemos a este país adelante, ¿no? Y creo que aquí algo que debemos aprender es a entender el mundo y darnos cuenta que el mundo ha dejado de ser en blanco y negro y ahora es a full color y HD. Y eso tienen que darse cuenta nuestras actuales autoridades y las futuras autoridades. Bueno, esto sería el programa de hoy y esperando también mejores tiempos para el país. Muchas gracias y nos despedimos hasta el próximo jueves. Verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Una producción de Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia, Fundación Solón, Semilla.